2001 Historias regresa una vez más, y creo que ya es la tercera, a la ciudad eterna de Roma, cuna del imperio que más ha influido en la historia de la humanidad, con permiso de nuestros vecinos y precursores, los antiguos griegos. Como te decía, ponemos hoy los ojos de nuevo en Roma, pero esta vez vamos a dejar de lado su majestuosa y trepidante historia llena de victorias militares, generales, emperadores, arquitectura y la gran influencia posterior en la historia de todos, para centrarnos en una de sus caras que quizá menos atención ha levantado, pero que es igualmente importante para comprender la historia tanto de la ciudad en sí, que en su día fue el centro del mundo, y la del resto de Occidente. Vamos a conocer algo más de las veces que fue más vulnerable y sufrió el acoso e invasión de fuerzas extranjeras o bárbaras, como eran llamados en tiempos del imperio, los pueblos no romanizados, centrándonos en las múltiples veces que la ciudad eterna se ha librado de ser arrasada por completo, lo que hubiera supuesto un occidente muy distinto al que conocemos. A lo largo de los últimos 2000 años, Roma ha visto cómo sus fronteras han sido asaltadas por líderes de pueblos de lo más diverso, desde cartagineses, procedentes del norte de África, a los hunos venidos del centro de Asia, pasando por los pueblos germanos del norte de Europa, así como musulmanes, y sorprendentemente también por parte de fuerzas de países en principio aliados de los romanos, como, oh sorpresa, españoles. Veamos cómo gracias a sus ejércitos, las fortalezas construidas o la diplomacia en unos casos y en otras fuerzas sobrenaturales, la ciudad eterna ha ido evitando o sobreviviendo a distintos saqueos, así como otras ocasiones en las que no les ha quedado más remedio que ver cómo se destruía su bella ciudad, además de ver cómo atacaban a parte de sus habitantes. Repasemos esta parte de la historia que forma parte también de la de cada uno de los que vivimos en este siglo XXI, porque lo que pasaba en Roma no solo quedaba allí, sino que tenía y sigue teniendo eco en los siguientes siglos hasta llegar a nosotros. Como otras veces te he dicho, no necesitas hacer nada complicado, solo darle tiempo a este capítulo de 2001 Historias para que te transporte a esos momentos y no temas que nadie va a entrar por la puerta de tu casa, tu coche o el sitio desde donde escuches este podcast para saquear todo lo que tienes. Eso ya pasó hace mucho tiempo y Roma nos lo va a contar de primera mano para aprender más de cara al futuro, porque como bien decía Cicerón, la historia es la maestra de la vida. La pequeña ciudad de Roma, nacida entre 7 colinas, allá por el siglo VIII a.C. y que recientemente ha cumplido 2777 años, vio cómo de ser un pequeño asentamiento de ciudadanos etruscos y otros pueblos originarios de la península itálica, como sabinos, entre otros, y en relativamente poco tiempo, pasó a convertirse en una potencia capaz de llegar a los confines del mundo conocido en la antigüedad, mientras sus fronteras iban creciendo, abarcando y acogiendo a ciudadanos de lugares remotísimos entre sí y de distintas confesiones. Dentro de las distintas murallas romanas, miles y millones de personas han habitado y desarrollado sus vidas y creencias. El cristianismo, nacido en pleno comienzo del Imperio Romano, en la región de Judea, hizo de Roma su ciudad principal, creando su propio estado dentro de la ciudad, el Estado del Vaticano, sede de la Iglesia Católica Romana, con el Papa al frente de ella, y el cual es heredero del gran apóstol San Pedro, que murió y descansa hoy entre los muros vaticanos, enmarcados dentro de la ciudad de Roma y cuya representación de Cristo en la tierra llega hasta nuestros días con el carismático Papa Francisco. Como hemos visto en otros capítulos dedicados a esta bella ciudad mediterránea, la complejidad de gestión del Imperio de Roma fue tal que finalmente el imperio se escindió en dos en el siglo V después de Cristo, pero Roma permaneció impasible como referente fuerte de Occidente, y no fueron pocos los que intentaron asaltarla como símbolo de la supremacía extranjera o bárbara, como ya te he comentado alguna vez que la llamaban nuestros antepasados latinos.
La ciudad eterna cuenta con varias murallas y muchas de ellas aún en pie en diversos tramos de la ciudad y que nos narran por sí mismas la sucesión de intentos de asaltos y saqueos, así como su rica historia que refleja la evolución de la ciudad desde sus primeros asentamientos, varios siglos antes de Cristo, pasando por su fundación, como te decía, hace oficialmente 2777 años, hasta la época medieval. Esta serie de murallas fueron construidas y mejoradas y ampliadas, mejor dicho, en respuesta a las necesidades defensivas de la ciudad en distintas épocas. La primera invasión sufrida por la ciudad de Roma se produjo en el siglo IV a.C. por los galos, asentados en las actuales Suiza y Francia, y liderados por Breno. Los galos saquearon la ciudad después de haber vencido a los romanos en la batalla del río Aya. En esta época, Roma era una ciudad-estado emergente en la región del Lacio y competía frecuentemente por el control del territorio con otras tribus y ciudades cercanas, de forma exitosa habitualmente debido a su superioridad militar y organizativa. Pero esta batalla contra los galos marcó un punto de inflexión en esta tendencia. Esta se desarrolló, como te decía antes, a ambos lados del río Aya o Alia, un afluente del río Tíber, a unos 16 kilómetros de la ciudad. Los galos, asentados en el norte de la península itálica, avanzaron hacia el sur con destino a Roma. Encontraron entonces al ejército romano, formado por ciudadanos soldados que se enfrentaron a una fuerza gala que, según las fuentes de la época, estaba mejor organizada y era más numerosa. Los romanos adoptaron una formación tradicional que les había valido exitosamente hasta entonces, pero carecieron de un plan cohesivo debido a que subestimaron a su enemigo, mientras que los galos, por su parte, utilizaron tácticas de choque y avanzaron con gran ferocidad. El resultado de esta batalla resultó en una derrota aplastante para los romanos. Sus tropas, incapaces de sostener sus líneas, fueron rápidamente dispersadas y muchos soldados fueron asesinados, bien en el campo de batalla o mientras intentaban cruzar el río Alia. Los supervivientes huyeron hacia la ciudad, antes conocida como Veii o Velles, como se conoce actualmente, o bien regresaron a Roma, donde se prepararon para su asedio. Los galos, tras su victoria en el río Alia, avanzaron hacia la ciudad de Roma y la saquearon de forma salvaje. Esta batalla supuso un punto de inflexión en la historia de Roma, como te decía antes, además de una experiencia sumamente traumática para los supervivientes romanos. Añadido a esto, dicha contienda se convirtió en una seria advertencia de la necesidad de no subestimar al enemigo y la necesidad de estar siempre preparados para la defensa. Desde entonces, el lema principal de los romanos fue Si vis pacem para bellum, que esto quiere decir: si quieres la paz, prepara la guerra. Este hecho llevó a Roma, por un lado, a realizar importantes reformas en su estructura militar, aprendiendo de sus errores para evitar futuras derrotas similares, y por otro, la construcción de las primeras y más antiguas, por tanto, murallas de la ciudad eterna, las llamadas murallas servianas, mandadas construir por el rey de Roma, en aquel momento Servio Tulio. Estas murallas, construidas aproximadamente en el año 390 a.C., fueron construidas con materiales terrestres de la zona y contaban con torres y puertas defensivas que rodeaban las 7 colinas de Roma y tenían aproximadamente 11 kilómetros de longitud. Entre los siglos IV y III a.C. se produjeron ampliaciones de esta muralla serviana para incluir más colinas y territorio a medida que la ciudad crecía, y sus muros fueron reforzados durante periodos entre guerras, de tal forma que quedaran protegidas zonas anteriormente no cubiertas por la muralla serviana, como el Aventino. Esto sería de mucha utilidad en los años y guerras posteriores que ahora veremos. Precisamente, en el siglo III a.C., otro enemigo tomó camino hacia Roma con el fin de derrotar a sus fuerzas militares para posteriormente conquistarla, y tiene mucho que ver con nuestra tierra. Te hablo de Aníbal Barca y los cartagineses.
Si recuerdas el capítulo dedicado a las ciudades milenarias españolas que tanto ha gustado, se dice que el propio Aníbal fue el fundador de la ciudad de Barcelona. Pues bien, como te decía, los romanos en la península itálica por un lado y los cartagineses por otro al norte de África y en el sureste de la península ibérica, en lo que hoy es la región de Murcia, mantuvieron su rivalidad durante largos siglos por el dominio del Mediterráneo. Y en un momento dado, en el contexto de la Segunda Guerra Púnica en Hispania, desarrollada en Hispania, entre el 218 y el 210 a.C., Aníbal realizó una de las campañas más audaces contra la República Romana. Es muy conocido por todos el episodio en el que cruzó los Alpes con sus famosos elefantes traídos de su África natal, de tal forma que Aníbal infligió varias derrotas severas a los romanos, incluyendo la batalla de Cannas al sureste de la actual Italia en el 216 a.C. A pesar de sus primeras victorias, Aníbal adoptó una estrategia de desgaste en lugar de un ataque directo a Roma. Aunque tuvo oportunidades, nunca marchó directamente sobre la ciudad, ya que Roma, como acabamos de ver, estaba bien fortificada gracias a sus murallas servianas y preparada para un asedio prolongado. Los romanos adoptaron una estrategia para evitar enfrentamientos directos y se enfocaron en desgastar a las fuerzas de Aníbal. Por otro lado, Aníbal dependía del apoyo logístico y de los refuerzos que eran difíciles de mantener a lo largo del tiempo y la distancia, de tal forma que los romanos, bajo el liderazgo de Escipión el Africano, llevaron la guerra a territorio cartaginés, forzando a Aníbal a regresar a África para defender su patria, culminando en su derrota en la famosa batalla de Zama, actual Túnez, en el 202 a.C., y que supuso el fin definitivo del imperio cartaginés en la historia. Y por otro, la presencia inicialmente estratégica y finalmente definitiva de los romanos en nuestra península durante largos siglos. Avanzando un poquito en el tiempo, ya entre los años 113 al 101 a.C., los romanos vieron como otra amenaza se acercaba a ellos, esta vez de nuevo por parte de tribus germanas del norte de los Alpes, los cimbrios y teutones, los cuales, al igual que los galos 2 siglos antes, migraron hacia el sur en busca de nuevos territorios para desarrollarse. De tal forma que derrotaron a varias legiones romanas en Norella y Arausio, zonas que actualmente corresponden con el sur de Francia en la región de la Provenza, creando pánico entre los habitantes de Roma. El general Cayo Mario realizó reformas en el ejército y finalmente derrotó a los teutones en Aquae Sextiae en el 102 a.C., en la actual zona suroeste de Francia, y por otro a los cimbrios en Vercellae, localidad actualmente ubicada al otro lado de los Alpes, en territorio hoy italiano perteneciente a la región del Piemonte. Un año después, de tal forma que Roma quedó asegurada de forma definitiva. Avanzando 3 siglos, entre los años 271 y 275 después de Cristo, en un periodo histórico que comenzaba de nuevo a ser tenso para nuestros amigos romanos, después de haber conocido cierta Pax Romana, se produjo la construcción de las siguientes murallas defensoras de la ciudad de Roma, esta vez de la mano del emperador Aureliano. Estas tenían aproximadamente 19 kilómetros de longitud y rodeaban un área mucho más grande que las murallas servianas, incorporando nuevas zonas urbanas, además de ser de una altura muy superior a las anteriores, de unos 8 metros de alto aproximadamente de promedio, aunque en algunas partes incluso alcanzaban los 16 metros de alto. Además contaban con numerosas torres y puertas como la Porta San Sebastiano y la Porta Maggiore, que hoy en día siguen en pie y se pueden ver si viajas hasta la capital italiana. Las murallas aurelianas fueron restauradas y ampliadas en varias ocasiones, especialmente bajo los emperadores Honorio y Arcadio en el siglo V después de Cristo. Y es precisamente que nos movemos hasta ese siglo, hasta el V después de Cristo, en pleno declive del Imperio Romano, cuando éste sufrió frecuentes incursiones bárbaras, pero decir que de todas ellas la invasión
romana por parte de los visigodos, liderados por su rey Alarico, fue la más significativa y conocida, marcando el inicio de la caída definitiva del Imperio Romano de Occidente pocos años después. Alarico, líder de los visigodos, sitió Roma 3 veces entre los años 408 y 410 después de Cristo, causando hambre entre otras cosas, siendo además este último año, el 410, el del saqueo de las tropas visigodas a Roma durante 3 días, después de que el rey de los visigodos lograra entrar en la ciudad. Este saqueo no fue nada en comparación con el sufrido también a manos germanas, pero esta vez por otro grupo distinto a los visigodos, eran los vándalos. Pocas décadas después, como te decía, y este duró 2 semanas enteras durante el tiempo en que saquearon la ciudad eterna de forma salvaje y se llevaron consigo una gran cantidad de tesoros. De ahí que a los ladrones actualmente se les llame vándalos. Bueno, pues de ahí viene el tema. Pero es que por estas mismas fechas una amenaza aparentemente mayor se cernía sobre Roma, además de los germanos, y no fue otra que la de los antecesores al pueblo mongol del que te hablé en uno de los primeros capítulos de 2001 historias. Te hablo de Atila y los hunos, pueblo originario de la estepa asiática siberiana. En el año 452 después de Cristo, el poderoso y temido Atila y su ejército huno invadieron lo que hoy es el norte de Italia y avanzaron hacia Roma, causando estragos en varias ciudades cercanas a los Alpes italianos, entre ellas Aquilea y Milán. Esto causó un gran terror entre los habitantes romanos y sus líderes. Sin embargo, los temidos hunos nunca llegaron a saquear la ciudad debido a varias razones. La primera razón fue la intervención del Papa León I, que según la tradición fue crucial junto con la protección espiritual de los propios San Pedro y San Pablo, ambos patrones de la ciudad romana. Después de ver cómo los hunos habían arrasado el norte de la actual Italia, el Papa León I decidió enfrentarse directamente a Atila en un intento por salvar Roma. Se encontró con él cerca del río Mincio, en las cercanías de Mantua. El heredero de San Pedro, conocido por su elocuencia y liderazgo, buscó persuadir a Atila de que no atacara a Roma, posiblemente con la ayuda de un acuerdo de paz y la promesa de un tributo. Pero por otro lado, hay una tradición que ha sido representada en varias obras de arte a lo largo de los siglos. Un ejemplo famoso es el fresco del pintor Rafael en las estancias dedicadas a este pintor del siglo XV en el Vaticano, titulado El encuentro del Papa León I y Atila. Y es que según esta leyenda, durante el encuentro entre el Papa y el rey de los hunos, San Pedro y San Pablo aparecieron en el cielo armados y amenazantes, lo que causó que Atila se sintiera aterrorizado y reconsiderara su ataque. Los apóstoles, considerados protectores de Roma y de la Iglesia, fueron percibidos como una señal divina de que cualquier agresión contra la ciudad sería castigada por la ira divina. Atila, impresionado o asustado por la visión y la presencia del Papa León I, decidió retirar a sus tropas y no atacar Roma. Lo cierto es que entre las propias filas de los hunos había numerosos problemas que también pudieron tener algo que ver con la retirada invasora. Y es que las tropas de Atila estaban sufriendo de hambrunas y enfermedades variadas, lo que dificultaba mucho su capacidad para mantener la campaña en Italia. Además, había también presiones militares por parte de otras fuerzas germanas, de las que te hablaba un poco antes, y que estaban en la zona esperando su momento para atacar, lo que pudo influir en la decisión definitiva del líder de los hunos, Atila, para retirarse. Añadir además que al año siguiente, en el 453 después de Cristo, Atila murió, lo que puso fin definitivamente a la amenaza de los hunos a Roma y a Europa occidental. Los romanos gozaron entonces de cierta paz durante algo más de un siglo, hasta que entre los años 537 y 538, así como en el 546 de nuestra era, un nuevo pueblo germano del norte puso sus ojos sobre la ciudad eterna.
Te hablo de los ostrogodos, que liderados primero por su líder Vitiges en la llamada Guerra Gótica y posteriormente su líder Totila, lograron atravesar las murallas romanas y asediar la ciudad, aunque con una repercusión mucho menor a la de sus paisanos visigodos varios siglos antes que ellos. Vitiges, a pesar de asediar Roma, no llegó a tomar por completo la urbe romana, mientras que Totila, una década después, intentó ganarse a los habitantes de la ciudad primero y no tener que llegar a usar la fuerza para hacerse con la misma, de tal forma que tampoco hubo un saqueo a gran escala. Avanzando ahora hasta el siglo IX después de Cristo, cuando los musulmanes procedentes del norte de África habían causado ya estragos en nuestra península ibérica, conquistándola casi en su totalidad, salvo en el reducto territorio entre lo que hoy conocemos como Galicia y Asturias, donde ya don Pelayo nos narró en uno de los primeros capítulos de este podcast su epopeya para salvaguardar lo que quedaba del reino cristiano visigodo. Como te decía, en el año 846 después de Cristo, fuerzas musulmanas procedentes del Emirato de Sicilia y del norte de África intentaron tomar por la fuerza la ciudad de Roma. En esta invasión, los musulmanes saquearon la Basílica de San Pedro y San Pablo extramuros, ubicadas fuera de las murallas aurelianas, construidas 6 siglos antes. Se llevaron un gran botín, pero la ciudad de Roma en sí, protegida por las murallas mandadas construir por el emperador Aureliano, no fue en ningún caso tomada. Este hecho mostró la necesidad urgente de proteger los lugares sagrados y las propiedades de la Iglesia que estaban fuera de las murallas aurelianas. Y el entonces Papa de Roma, León IV, mandó construir las siguientes murallas, llamadas leoninas, las cuales comenzaron su construcción 2 años después del ataque musulmán, es decir, en el 848. La construcción fue financiada por el papado y la contribución de la población local, y la mano de obra incluía tanto a trabajadores locales como a prisioneros de guerra. Tenían aproximadamente 3 kilómetros de longitud, de tal forma que rodeaban el área del Vaticano, incluyendo la Basílica de San Pedro, y creando una nueva área fortificada conocida desde entonces como la ciudad leonina. Diseñadas con idea de que resistieran a fuertes ataques, se empleó en su construcción la piedra y el ladrillo, y estaban a su vez reforzadas con torres defensivas en intervalos regulares, incluyendo varias puertas, siendo una de las más importantes la llamada Porta San Pellegrino, que aún hoy sigue en pie gracias a su reconstrucción en el año 1492 bajo el papado del Papa Alejandro VI. Una vez rebasado el primer milenio, estamos ahora en el año 1084, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y varios herederos después de Carlomagno, el emperador Enrique IV, asedió Roma durante su conflicto con el Papa Gregorio VII. Este conflicto es conocido como la querella de las investiduras, una disputa de poder entre el papado y el imperio sobre la autoridad de nombrar obispos y otros clérigos, y cuyo punto álgido de desencuentro se produjo precisamente en este periodo histórico. En el 1076, y a raíz de estas diferencias, el Papa Gregorio VII había excomulgado a Enrique IV, desatando una serie de eventos que culminaron con el dramático encuentro en la localidad del norte italiano, en la localidad de Canosa, en 1077, donde Enrique buscó el perdón del Papa. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí, ya que el emperador quiso vengarse del Papa de Roma por la humillación sufrida y decidió marchar sobre Roma unos años después, como te decía, en el año 1084, después de sitiarla gracias al apoyo de facciones contrarias al Papa Gregorio, el cual fue sustituido por el propio emperador, por un tal Guiberto de Rávena, conocido como el antipapa Clemente III, quien coronó a Enrique como emperador en la Basílica de San Pedro en marzo de ese mismo año. En ese momento, el Papa Gregorio VII pidió ayuda a Roberto Guiscardo,
duque normando de Apulia, Calabria y Sicilia, que en mayo de ese mismo año 1084 acudió en ayuda del Papa legítimo de Roma, compuesto por normandos y lombardos, forzando a Enrique IV y a sus fuerzas a retirarse. Aunque el asedio de Enrique IV no resultó en sí mismo un saqueo completo de Roma, la entrada, por otra parte, de las tropas normandas en la ciudad sí que provocó un saqueo significativo y la destrucción de varias partes de la ciudad de Roma. Los normandos causaron grandes destrozos a la ciudad, lo que causó mucho daño y sufrimiento entre la población romana. El Papa Gregorio VII fue rescatado y llevado a Salerno, al sur de Roma, donde murió al año siguiente, en el 1085. Este episodio subraya las grandes tensiones existentes entre el poder secular del emperador y la autoridad espiritual del Papa, una lucha que tuvo profundas repercusiones para la historia europea medieval y también marcó el inicio de no pocos problemas entre el Vaticano y reyes o emperadores en siglos posteriores, que vamos a ver ahora. Tal es así que incluso nuestro propio rey emperador Carlos I de España y V de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde el 1520 a 1558, tuvo también sus disputas con el Papa, esta vez Clemente VII. Tal fue el desencuentro entre el nieto de los reyes católicos y el Papa de Roma, que sus disputas terminaron con el famoso saqueo de Roma de 1527. Uno de los eventos más devastadores de la historia de la ciudad. Vamos a entender el porqué de este enfrentamiento mayúsculo entre uno de los emperadores más importantes de la historia y el cabeza de la Iglesia Católica, a la que tan unida estuvo siempre la corona española. Durante el siglo XV y XVI, las guerras italianas que tuvieron lugar entre los años 1494 y 1559 fueron una serie de conflictos por el control de territorios en Italia, involucrando a varias potencias europeas, incluyendo España, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico y los estados italianos. El emperador Carlos I de España y V de Alemania y el rey Francisco I de Francia eran grandes rivales en la lucha por el control de los territorios italianos, a los cuales ambos eran candidatos por sus herencias familiares. Carlos en concreto hacía lo propio en la línea continuista de su abuelo Fernando el Católico, que por herencia legítima familiar vino ejerciendo sus reclamaciones en territorio italiano con ayuda del famoso Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán protagonista de uno de nuestros capítulos de 2001 historias. El caso es que en el año 1525, el recién nombrado emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, derrotó de forma rápida y precisa a Francisco I en la batalla de Pavía, capturando al rey francés con la intervención fundamental de Alonso Pita da Veiga, del que también te hablé en otro capítulo de este podcast. A pesar de esto, las tensiones continuaron entre ambos monarcas, debido, entre otras cosas, a la ruptura del Acuerdo de Madrid, firmado por Carlos y Francisco para lograr la libertad del segundo, después de su cautiverio posterior a Pavía, en el centro de Madrid, la capital de España. El Papa Clemente VII, por su parte, veía con temor el creciente poder e influencia de Carlos V en Europa y trató de equilibrar las fuerzas aliándose con Francia y otros estados italianos en la Liga del Cognac en 1526, formada para oponerse a la hegemonía imperial española en Italia. Por otro lado, las tropas imperiales, compuestas en gran parte por mercenarios alemanes y algunos italianos y en menor medida españoles, estaban descontentas desde hacía tiempo por estar sufriendo retrasos en sus sueldos. Esto aumentó la indisciplina y el descontento entre los soldados. De todas formas, se les prometió solventar este asunto al marchar contra Roma, donde podrían cobrar los servicios prestados al Imperio español. De tal forma que en 1527 un ejército aproximadamente de 34.000 hombres, comandado por Carlos III de Borbón, marchó hacia Roma. Carlos III de Borbón murió durante el asalto inicial a la ciudad.
El 6 de mayo de 1527, las tropas imperiales rompieron las defensas de Roma y entraron dentro de las murallas de Roma. Con la muerte de su comandante, los soldados sin un liderazgo firme comenzaron a causar grandes destrozos por la ciudad y durante varios días las tropas imperiales de Carlos I saquearon Roma violentamente. El Papa Clemente VII se refugió entonces en el castillo de San Angelo, cercano al Vaticano, donde permaneció asediado durante varios meses antes de rendirse. Fue tomado prisionero y tuvo que pagar un enorme rescate para ser liberado, que fue usado para finalmente abonar los sueldos atrasados a las tropas imperiales. El saqueo demostró el poder militar de Carlos I, por un lado, pero también mostró eventualmente los límites de su control sobre sus propias tropas, el cual en este caso se vio ampliamente sobrepasado, y que no volvería a repetirse por otra parte, siendo los tercios españoles famosos precisamente por su disciplina y ferocidad, a la vez que por su nobleza y buen hacer con las gentes de distintos lugares que los acogían, allá por donde iban por las rutas europeas de guerra en guerra. Por otra parte, la autoridad y el prestigio del papado se vieron gravemente afectados, y el Papa Clemente VII se vio obligado a negociar con Carlos V, lo que resultó en el establecimiento del control imperial sobre los estados italianos y la exigencia por parte del emperador de que el propio Papa Clemente VII coronara como emperador a Carlos V, título que ya había recibido al morir su abuelo paterno Maximiliano I de Habsburgo, anterior emperador del Sacro Imperio Germano en 1520. Aunque pudiera parecer lo contrario, tras el duro saqueo de Roma y la captura del Papa Clemente VII, las relaciones entre Carlos V y el papado se normalizaron de forma progresiva. Y dado que el Papa necesitaba restaurar su autoridad por un lado y necesitaba por otro buscar la protección de Carlos V frente a otras amenazas, accedió a la exigencia del monarca español, que venía a dar con esta ceremonia una mayor legitimidad a su hegemonía ante el resto de estados europeos. De tal forma que el 24 de febrero de 1530, día en que Carlos I cumplía 30 años en la localidad italiana de Bolonia, el Papa Clemente VII coronó a Carlos I o Carlos V como emperador. Esta fue la última vez que un emperador del Sacro Imperio Romano Germánico fue coronado por un papa. Este evento subraya la compleja dinámica de poder y las alianzas en la Europa del Renacimiento, del cual era un experto nuestro monarca español, que había heredado por un lado del imperio más importante en su momento, como era el español, y por otro sucesor de los poderosos Habsburgo. Se salió con la suya nuestro Carlos. Por último, te voy a hablar de un capítulo en la historia de Roma del que apenas ha trascendido información, salvo por un inmenso cuadro que se exhibe en los museos vaticanos, y en su día me llamó la atención de tal forma que en la visita que hice hace ya años a estos museos, los cuales por otra parte te recomiendo, pregunté directamente al guía para que me hablara sobre él. Es una obra grandiosa en cuanto a tamaño y ejecución y se titula Sobieski enviando la noticia de la victoria a Inocencio XI, y fue pintada en 1883 por el artista polaco Jan Matejko para conmemorar el 200 aniversario en la batalla que salvó a Roma de la invasión, en este caso del Imperio Otomano. La batalla representada es la llamada Batalla de Viena, y en ella se enfrentaron en la ciudad que hoy es capital de Austria los cada vez más poderosos soldados otomanos contra el ejército cristiano liderado por el rey de Polonia, Juan III Sobieski. Los otomanos, que venían siendo una amenaza creciente desde hacía más de un siglo, y que a pesar de la derrota sufrida a mediados del siglo XVI en la batalla de Lepanto contra la Liga Cristiana, de la que te hablé en los capítulos dedicados a Álvaro de Bazán y Alejandro de Farnesio, no se dieron por rendidos y tenían como objetivo claro ir avanzando por Europa para conquistar territorio para su causa musulmana. Viena era entonces la capital del poderoso y rico imperio austrohúngaro, y los otomanos pusieron sus ojos en un jugoso objetivo con idea de seguir su transcurso hasta Roma
la capital de la cristiandad mundial, dar un golpe de efecto total y cambiar el rumbo de la historia para siempre. Sabedor de todo esto, el Papa Inocencio XI solicitó ayuda a los reinos cristianos centroeuropeos para crear una alianza y frenar la expansión otomana hacia el corazón de Europa. Esto era la ciudad de Viena. En julio de 1683, el ejército otomano comenzó el asedio de Viena con un ejército de aproximadamente 150.000 hombres, mientras que la ciudad cristiana de Viena estaba defendida por una guarnición de alrededor de 15.000 soldados y voluntarios civiles. Fue entonces cuando el rey Juan III Sobieski de Polonia, respondiendo a la llamada de auxilio del Papa de Roma, se unió a esta alianza cristiana acompañado de una fuerza significativa de sus soldados, entre los que contaba con los famosos húsares alados polacos, determinantes luego en la batalla. Junto al reino de Polonia estaban el Sacro Imperio Germánico, enviados por el emperador Leopoldo I y liderados por el duque de Lorena, así como varios estados de la hoy Alemania. Estos eran el Electorado de Baviera, el Electorado de Sajonia y el Margraviato de Brandeburgo, así como otros principados alemanes que aportaron contingentes importantes de soldados. Participaron también en esta coalición cristiana el Gran Ducado de Lituania, así como la República de Venecia, que no participó directamente en la batalla de Viena, pero estuvo comprometida contra los otomanos en otros frentes marítimos, especialmente en el mar Mediterráneo, lo que ayudó a aliviar presión sobre los aliados en el centro de Europa. De tal forma que el 12 de septiembre de 1683, como te decía antes, Juan III de Polonia marcha hacia Viena con un ejército alrededor de 30.000 hombres procedentes de Polonia y Lituania, al que se le unirían posteriormente las tropas imperiales germanas y de otros estados alemanes en Tulln, localidad hoy perteneciente al país austriaco. Fue este mismo día cuando se produjo la famosa carga de la caballería polaca liderada por Sobieski y en la que sus soldados húsares alados polacos jugaron, como te decía antes, un papel crucial en la ruptura de las líneas otomanas, realizando una carga decisiva y permitiendo una victoria clara. La derrota otomana tuvo un impacto significativo en la historia europea y marcó el comienzo del declive del poder musulmán en Europa, con posteriores victorias de los aliados cristianos, unidos inicialmente a instancias del sucesor de Pedro y fortalecidos después de esta contundente victoria, lo que consolidó este cambio de tendencia de forma definitiva a favor occidental. La obra que vemos hoy en los museos vaticanos muestra de forma emocionante el momento en el que el rey Juan III de Polonia envía mensajeros al Papa Inocencio XI a Roma para informarle de la victoria cristiana en la batalla de Viena y por tanto la ya no visita, entre comillas, con intenciones nada amigables de los otomanos a Roma. Una pena que Juan III de Sobieski no tenga más reconocimiento dentro de la historia. Desde aquí nuestro homenaje. Hasta aquí nuestro agitado capítulo sobre la bella ciudad de Roma, que a pesar de tantos asaltos y amenazas a lo largo de los tiempos, sigue recibiéndonos, entre otras maravillas, con su espléndido arte y su eterna sonrisa y dulces helados en torno a un marco de incomparable belleza para nuestro deleite. Nos oímos en el siguiente capítulo de 2001 historias. No olvides seguirnos en redes sociales y compartiendo los capítulos con aquellos que sepas que saben valorarlos. Hasta entonces, saludos.